Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Y pasa mucho en nuestro país. Este es el capítulo número 22. Sigue la tensión entre la Casa Rosada Libertaria y los gobernadores de nuestro país. Algunos quieren negociar y otros quieren romper todo. ¿Quiénes van a ganar la pulseada? Y todo esto pasa entre señales económicas contradictorias. La inflación baja, no sube el salario, el dólar se mueve y el consumo está raro. Y una perlita, son muy llamativas las críticas de una fundación del PRO a los números de Javier Milei. ¿Pero no eran aliados? Y mientras tanto, se acercan las elecciones nacionales del 26 de octubre, pero cierra el plazo para inscribir las listas para la contienda de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de la República Argentina. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder, con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagás una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Ya sabes, La Cardeus, tradición de calidad. Y voy a empezar el resumen de esta semana haciendo referencia a lo que hablamos la semana pasada. ¿Hay una crisis de gobernabilidad en la República Argentina? La respuesta es cada vez más contundente y es sí, porque siguen las tensiones entre la Casa Rosada y las provincias de la República Argentina, obviamente con sus mandatarios, incluso los aliados, ahora lo vamos a hablar. Esto genera turbulencias en un Congreso que antes manejaba prácticamente como quería el oficialismo libertario, y en el medio se suma la inestabilidad de algunas variables económicas, sobre todo las del dólar, pese a un buen número de inflación que conocimos en las últimas jornadas. Todo esto se cocina, a veces a fuego lento, otras veces a fuego más intenso, con el telón de fondo de las elecciones nacionales y también, por supuesto, las elecciones en cada una de las provincias de nuestro país, el combo en los años impares, en los años en los que se vota en nuestra nación, suele ser complicado para cualquier gobernante, ni te cuento si ese gobernante todavía tiene un músculo político flojo, porque es alguien nuevo, el más raro que había en la góndola de candidatos, un outsider, el primer liberal libertario de la historia, como se define Javier Milei. Hay algo que leí en estos días de un gran colega como es Claudio Jacqueline en La Nación, que escribe lo siguiente: los últimos días de complicaciones, acá las venimos contando y las vamos a seguir desarrollando, digo yo, le demostraron a Milei y a los suyos que el armado electoral, la gestión de gobierno y la construcción de poder son tres dimensiones de ensamblaje complejo que corren en simultáneo. Y agrega, el pequeño y no siempre funcional equipo de gestión política y estrategia que rodea al presidente empezó a recalcular y a revisar la hoja de ruta para transitar hasta llegar al 11 de diciembre, que es, por supuesto, vuelvo a agregar yo, el día en el que asumen los nuevos legisladores que votemos el 26 de octubre. Me gustó esta definición, decía, porque se está jugando en estas horas una vez más en Argentina quién tiene el joystick que mueve al país. La construcción quizás de un poder más permanente por parte de la Libertad Avanza y escollos que por supuesto viven todos los gobiernos. Yo les vengo narrando acá en Los Pasillos del Poder que se vienen prendiendo varias alarmas entre Javier Milei y los 24 gobernadores de la República Argentina, los 23 y el jefe de gobierno porteño, por supuesto, porque vienen sintiendo, incluso los que están más cercanos a nivel ideológico a la Libertad Avanza, que le dan mucho al gobierno nacional y por el contrario no reciben nada. Y hay una primera alarma que se prendió particularmente el 23 de junio, hace casi un mes, cuando justamente esos 23 gobernadores y el alcalde porteño firmaron un comunicado conjunto para plantarse por el reparto de recursos a las provincias. Esto fue realmente insólito, no suele pasar en la República Argentina que todos los gobernadores, con lo diferente que piensan unos de otros, se pongan de acuerdo en algo. Y coincidieron, insisto, los más duros, como Axel Kicillof, con otros dialoguistas, como Alfredo Cornejo de Mendoza, y los que tratan de tener una posición equidistante, a veces
se acercan y otras veces son fuertes con el ecosistema libertario. Pienso en Martín Yarlora de Córdoba. Bueno, todos coincidieron en que la Casa Rosada está retaseando dinero, recursos que son de los territorios provinciales. Y esto generó, también se los conté, pero les quiero repasar el contexto, que las cosas en el Congreso Nacional se pusieran recontra picantes. De hecho, en lo que va de lo que se llama el periodo ordinario de esta legislatura, ustedes saben, las sesiones ordinarias empezaron el 1 de marzo, la Casa Rosada todavía no aprobó ninguna ley propia. De hecho, vuelvo a preguntar, ¿alguno escuchó novedades sobre la famosa ley de inocencia fiscal para fomentar el uso de dólares debajo del colchón? Siguen pasando las semanas y no sabemos absolutamente nada. Y no sabemos absolutamente nada porque no hay consenso para que esas iniciativas que le convienen al oficialismo sean aprobadas. Bueno, estas tensiones que les menciono con los gobernadores se dan después de que se convirtiera en ley el paquete que, recuerden, mejora las jubilaciones en un 7 y pico % y que abre una nueva moratoria para que puedan pagar sus aportes los que no tienen 30 años de aporte para jubilarse como corresponde, además de la conversión en ley de la declaración de la emergencia en discapacidad. Y en esa misma sesión, en el Senado, recuerden que salió la media sanción a la insistencia por el veto que hizo Javier Milei por la emergencia en Bahía Blanca, más estos proyectos que querían los gobernadores, que básicamente se trata de la distribución automática de los famosos aportes del Tesoro Nacional, que es un fondo de emergencia que se va acrecentando con una parte de lo que todos los trabajadores registrados pagan en concepto del impuesto a las ganancias. Lo puede usar cualquier gobierno nacional precisamente para emergencias, pero lo cierto es que desde que se crearon, desde el menemismo para acá, siempre se usan de forma discrecional para premiar o castigar a algunos mandatarios, y se le dio media sanción a un proyecto que establece reglas claras, dicen los gobernadores, para la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos que nosotros pagamos cuando, por ejemplo, cargamos nafta. El presidente Javier Milei prometió el veto, siempre con el argumento del déficit fiscal de estos proyectos, los que ya se convirtieron en ley, y prometió vetar estos otros que tienen media sanción. Pero el problema para el oficialismo es que la Libertad Avanza no está teniendo los números para frenar en el Congreso el rechazo a ese veto. Te lo paso en limpio, más claro. Hoy la oposición tiene los números para insistir con la redacción original de las leyes y hacer caer el veto mileísta. Justamente por eso, la gran novedad de la semana que les quería traer por aquí es que el propio Milei va a dilatar los vetos a estas leyes clave para ganar tiempo y tratar de negociar con algunos de los gobernadores. En ese contexto fue muy importante escuchar al primer mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, que hasta acá se ha mostrado bastante cercano al ecosistema violeta, enojándose por las críticas que recibieron todos esos mandatarios por parte de Milei. Recuerden que dijo, quieren destruir al gobierno. Escuchá la respuesta del salteño. Bueno, la verdad que yo lo escuchaba y me pareció absolutamente injusto el otro día cuando manifestaba que con el 15% de diputados, 7 senadores y bueno, su equipo ministerial habían logrado muchísimo y creo que obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y muchos gobernadores que hicimos posible con responsabilidad institucional y sobre todo democrática que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles. Entonces, meter a todos en la misma bolsa, pensar que somos todos iguales, creo que la generalización está haciendo del presidente algo injusto. Y me parece que no solamente en el aspecto de legislativo, sino también muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con temas muy sensibles. Les tengo que contar algo más sobre el Congreso, aparte de lo que venía desarrollando. Los bloques opositores, mientras Milei busca negociar, están buscando voluntades para una nueva sesión picante, en este caso ya no en el Senado, sino nuevamente en diputados. Sesión que probablemente se dé después del receso invernal que se da en buena parte del país. ¿Por qué quieren una sesión? Bueno, porque hay
dictamen para poder tratar en el recinto otros 2 temas que no quiere el gobierno nacional. La emergencia pediátrica, con el telón de fondo de todo lo que está pasando en el hospital Garrahan, y un proyecto de ley que mejora el financiamiento de las universidades. Les prometo novedades, a ver qué logra negociar el oficialismo, porque si siguen saliendo proyectos en contra de sus intereses y a la vez siguen saliendo vetos de Milei, el costo político a pagar de cara a las elecciones del 26 de octubre, nadie lo sabe, pero se presume puede ser complicado. Y tengo que entrar ahora en modo electoral, pero no para hablar de las elecciones del 26 de octubre, como les decía, sino de las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué hablamos de esa contienda? Bueno, porque es la más importante de la República Argentina. De hecho, un documento oficial que ya publicó en las últimas horas la Junta Electoral confirma el padrón actualizado y dice que en territorio bonaerense, escuchen bien, hay 13.361.359 electores habilitados, lo que representa el 37% de todo el padrón electoral. Recuerden que esta elección provincial va a definir 23 senadores de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, 46 diputados, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares distribuidos, siempre lo digo, en 8 secciones electorales, en 8 partes, como una pizza en la que se divide la provincia de Buenos Aires. Por eso siempre les cuento también, y lo voy a repetir hasta el hartazgo, que no hay una elección el 7 de septiembre, sino que hay 8, y que si vos votás a determinado candidato, por ejemplo en la primera sección electoral, ese candidato, esa cara, no la vas a ver en la tercera sección electoral, porque son elecciones completamente diferentes, más allá de que los ganadores de esas secciones después terminen todos, lógicamente, en la legislatura de la provincia. Y este sábado 19 de julio a la medianoche, casi domingo, cierra finalmente el plazo para inscribir las listas electorales. Los pasillos del poder se publican este 18 de julio, por ende faltan algunas horas claves para las definiciones de último momento, pero estoy en condiciones de hacerles algunos adelantos. Recuerden que hay 3 grandes espacios políticos que van a jugar en las elecciones provinciales. El frente que unió a los tumbos con forceps, a La Libertad Avanza y al PRO. Ahí hay una novedad de último momento, y que es que los 13 municipios que gobierna el PRO finalmente no van a participar de este acuerdo, sino al menos hasta acá solo 11, porque el intendente de Pergamino, que se llama Javier Martínez, y el intendente de Puan, que se llama Diego Reyes, no les gusta este acuerdo y van a jugar por afuera. El otro gran frente es el del peronismo, se llama Fuerza Patria, y se logró después de que todos los sectores, el de Cristina y Máximo Kirchner, el de Axel Kicillof, el de Sergio Massa y otros pedacitos más chiquitos del peronismo, se terminaran uniendo también a los tumbos. Pará, algo importante. Las reuniones en el peronismo fueron tan pero tan tensas que esta semana en los pasillos del poder trascendió el rumor de que Máximo Kirchner se habría ido a golpes de puño con Gabriel Catopodis, cercano a Kicillof. Le pregunté por esta situación al propio Catopodis. No, mucha literatura. Me parece que estamos en estas horas donde se van a cargar de anécdotas y de historias, cosas que realmente no ocurrieron. Sí son reuniones tensas, sí cada uno defiende. Pero lo escuchaste, esto no lo estaba inventando, ¿eh? Sí, claro. Che, Catopodis se cagó a trompadas Máximo, que escuché. Pero no pasó nada de eso, y de hecho ese día que mencionan esa situación yo terminé sentado con Máximo resolviendo muchísimas de las cosas que teníamos que resolver, y por supuesto te decía, bueno, no hay que romantizar, digamos, la situación de la política. También son discusiones, las mesas son tensas, cada uno defiende sus posiciones y hasta ahí. Bien, está bien, te lo tenía y quería preguntar. El tercer espacio es el que podemos llamar precisamente tercera vía, la vía del medio, donde participan al menos como armadores desde Facundo Manes a Juan Schiaretti o Florencio Randazzo y Elisa Lilita Carrió, con otros personajes como Joaquín de la Torre, Julio Zamora, Fernando Gray, Guillermo Britos y hasta Juanchi Zabaleta. Sí, un compendio de los que fueron quedando afuera de otros espacios y que en algunos casos son peronistas, en otros radicales, en otros
vecinalistas, pero que no quieren formar parte de los armados políticos tradicionales. Ahí está la UCR, que en la provincia de Buenos Aires tiene mucho peso. Maneja 27 de 135 intendencias, todas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero hablarles en este capítulo, y ya en los siguientes episodios vamos a estar dando las listas completas de lo que estuvo pasando alrededor de la primera y de la tercera sección electoral de estas 8, insisto, que tiene la provincia. La primera sección electoral termina siendo importantísima porque superó a la tercera en cantidad de habitantes y de votantes. Según los números actualizados del padrón, en la primera sección electoral hay 4.732.831 personas habilitadas para votar. Es realmente un montón. Ahí está toda la franja norte del conurbano bonaerense, con San Isidro, Pilar, San Fernando, pero también 3 de Febrero, Malvinas Argentinas, Escobar, Morón, Hurlingham, Moreno y General Rodríguez. El peronismo ahí es muy fuerte, de hecho 19 de todos los distritos están gobernados por el peronismo y por eso todos los espacios quieren jugar fuerte. Todos los cañones apuntan a que el primer candidato por La Libertad Avanza y el PRO en esa primera sección electoral sea ni más ni menos que Diego Valenzuela, el intendente de 3 de Febrero, que podría enfrentarse a algún peronista con peso propio, como el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, el intendente de Pilar, Federico Achával, el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, o en todo caso el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Catopodis. La tercera vía propone para esta sección a Julio Zamora, el intendente de Tigre, o el que les nombraba hace un rato, Joaquín de la Torre, que talla fuerte en San Miguel. En la tercera sección electoral, que ahora pasó a ser el segundo lugar más poblado y con más votantes de la provincia de Buenos Aires, tiene también un montón, 4.637.863 votantes, una locura, comprende a los partidos del sur del conurbano bonaerense y La Matanza, o sea, ese municipio más Lomas de Zamora, o Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús y un largo etcétera de municipios. También la mayoría gobernados por el peronismo. De hecho, salvo Lobos, que tiene gestión del PRO, y Magdalena, que tiene gestión del radicalismo, todos tienen control peronista. Y ahí la gran novedad es quién puede llegar a jugar en nombre del peronismo, teniendo en cuenta que ahí en la tercera sección electoral iba a ser candidata Cristina Fernández de Kirchner, antes por supuesto de caer detenida en la causa vialidad. Las opciones en estas últimas horas de rosca, descartado el hijo de CFK, Máximo Kirchner, rondan entre Verónica Magario, la vicegobernadora bonaerense, muy cercana a Axel Kicillof, pero de buen vínculo con Cristina, Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y hasta Facundo Tignanelli, un dirigente bonaerense muy cercano a Máximo Kirchner. Pero en los pasillos del poder se comenta que podría haber una sorpresa, teniendo en cuenta que el peronismo midió a todos los nombres, los más conocidos y los más desconocidos, y el resultado de esas encuestas marcó que unos y otros miden bien y miden más o menos lo mismo. Entonces empezó a crecer la estrategia de poner a alguien con menos peso propio para generar una suerte de ganar o ganar, un win-win. Si le ganan a los libertarios en la tercera sección electoral, podrían decir tranquilamente, te gané con un desconocido. Y si pierden contra los libertarios, cosa que hoy evalúan improbable, no queda manchado ni expuesto ningún nombre importante como los apellidos que recién les nombraba, Kirchner, Magario, Ferraresi, etc. De quien se habla como una suerte de desconocido, que no se ofenda por supuesto, para encabezar la tercera sección electoral, Nicolás Mantegazza, que es el intendente de San Vicente. En esa misma tercera sección electoral, por la tercera vía, parece un juego de palabras, el candidato podría ser el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Les prometo, insisto, en nuestra próxima edición, la evaluación final de todos los candidatos para las elecciones de la provincia más poblada de nuestro bendito país. Y no hay excusa para avanzar con los pasillos del poder, porque podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza, o te genera alguna molestia, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de los pasillos del poder lo acompaña Medife, la cobertura de alcance nacional que te acerca más de 60.000 profesionales, CamDoctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122
0400 y cuida tu salud sin excusas. Imposible no hablar de economía todas las semanas en la República Argentina y del dólar oficial, que estuvo rondando en estos días los 1.300 pesos, aunque sobre el final de la semana el gobierno jugó fuerte para dejarlo en torno a los 1.280 o 1.285. Está de todas maneras de la mitad para arriba de la famosa banda de flotación cambiaria y en la cotización más elevada desde la flexibilización del cepo. ¿Por qué se da esta subida? Bueno, hay una razón estacional que todos los analistas económicos prestigiosos de la República Argentina le asignan al aguinaldo. Se junta ese medio sueldo con el salario de julio, al menos en el sector registrado, y muchas veces ese dinero dando vuelta se vuelca justamente al dólar, lo que presiona sobre la demanda. También los analistas le asignan cierta responsabilidad a la coyuntura internacional, desde el juicio que se está desarrollando en Estados Unidos por las acciones de YPF, a este informe que yo ya les mencioné del JP Morgan, que recomendó deshacerse de inversiones en la República Argentina. En lenguaje técnico estamos hablando de salir de lo que se llama carry trade, cosa que generó un alboroto en los mercados bastante importante. Y hay que mencionar sí o sí lo que les contaba al inicio del episodio: el ruido político, quizás la razón más coyuntural, la derrota del gobierno en el Senado con proyectos de ley que no quería y la media sanción a otros proyectos que tampoco quiere el gobierno porque considera que ponen en riesgo el superávit fiscal. Pero en el medio pasó algo que quizás, si tienen un plazo fijo o ponen dinero en cualquier billetera virtual, se habrán dado cuenta, que tiene que ver con las tasas de interés, que entraron en una suerte de montaña rusa en estos últimos días. Si no lo fueron siguiendo, en apenas 3 o 4 días bajaron abruptamente a 10% anual para después volver a subir a entre 40 y 48%. Para que tengas una idea, si agarramos la inflación de junio, que dio 1,6%, y lo anualizamos, eso da 21% de IPC en el año. O sea, la tasa en pesos, cuando estuvo bien arriba, más que duplicó el alza del costo de vida. Y esto es un problema para el gobierno. Entonces, ¿qué hizo? No se los quiero poner muy técnicos porque esto es un podcast político y no económico. Dio por muerta a las LEFI, unas letras que los bancos usan para generar interés con el dinero que tienen y que obviamente a nosotros, los individuos, nos redunda en ganancias trimestrales o mensuales en el caso de un plazo fijo o diarias en el caso de una billetera virtual tipo Money Market. Claro, al desarmar ese esquema por el cual remuneran el dinero que anda dando vuelta por la economía, un montón de dinero se volcó a la calle. De hecho, se calcula que quedaron casi 10 billones con B larga de pesos sueltos que al menos en estas últimas jornadas empezaron a volcarse al dólar. Es decir, si tenías un dinero que estaba generando dinero gracias a la tasa de interés positiva por sobre la inflación y de repente esa tasa baja, lo que mucha gente hizo es volcarse a comprar dólar. Y esa demanda de dólar hizo que subiera la cotización. Por eso el gobierno intentó sanear este esquema en los últimos días de la semana y el dólar, como les decía, quedó más cerca de los 1.280 que los 1.300. Pareciera el nuevo piso de la divisa extranjera y un número que más o menos dejó tranquilo al mercado, pero por supuesto hay que seguirlo de cerca. Recién se los decía, pero no se olviden que desde la última vez que nos escuchamos, conocimos la inflación de junio, 1,6%. Esto marca un aumento del 15,1%, recuerden ese número, en lo que va de 2025, y 39,4% de forma interanual. Y quiero terminar como les había adelantado de esta manera. En todo este contexto, y pese a que hace algunos minutos les conté que La Libertad Avanza y el PRO van juntos en la provincia de Buenos Aires, la Fundación Pensar, que tiene el PRO y que preside ni más ni menos que una figura amarilla importante como es María Eugenia Vidal, publicó un documento en estas horas que es durísimo con el gobierno nacional. Escuchen. Dice este documento que el equilibrio económico alcanzado en el último año y medio, o sea, desde que asumió Javier Milei, no llegó sin costos. Dice la Fundación Pensar del PRO que si bien hay avances en términos de inflación y de estabilidad, hay muchas consecuencias sociales que arrastra el ajuste libertario. Y en un tono muy crítico, el documento marcó que el deterioro del empleo, de los ingresos y la falta de un presupuesto nacional en los últimos años ponen en duda la sostenibilidad del modelo económico. El título del informe es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en clara alusión
a la doble cara que, según el PRO, está mostrando el actual rumbo económico propuesto por Javier Milei y por Luis Toto Caputo. Y repasa números. El informe advierte que, si bien, insisto, se logró controlar la inflación, ese resultado vino acompañado de una suba del desempleo, una suba de la informalidad laboral y una fuerte pérdida de poder adquisitivo. De hecho, y estoy acá leyendo el informe, el salario real, dice el PRO, cayó un 6%, pero en realidad la caída es del 12,6% si se descuentan gastos fijos de la vida diaria como transporte, servicios y expensas. ¿Qué dice el informe para finalizar, firmado por María Eugenia Vidal? Trabajamos más, pero alcanza para menos. Tranquilamente Javier Milei podría decir en estas horas, con aliados así. Y en este capítulo no puedo dejar afuera una nueva pelea entre Javier Milei y Victoria Villarruel. La vicepresidenta fue otra vez blanco de críticas de prácticamente todos los sectores del gobierno libertario por su rol durante esta sesión del Senado que les conté y que aprobó los proyectos previsionales de emergencia en discapacidad y demás. Dicen en la Casa Rosada que ella nunca debería haber abierto esa sesión porque no estaba convocada y se abrió porque la oposición consiguió quórum. Debate técnico aparte, fue Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, la que la cruzó con fuerza. Ella misma sacó a la luz que la estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda y dice, usted viaja en avión, usted le da plata a la CIDE. ¿Qué comparación? 30 millones de dólares gasta la CIDE. ¿Y cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. Pero Villarruel en esta ocasión, lejos de quedarse callada, usó sus redes sociales para responder a todos los señalamientos. Seguramente vieron sus posteos en Instagram, pero hay algunos que son realmente increíbles. Les voy a tirar mi top 3. En el puesto número 3 de mis preferidos, ella escribe en su cuenta: si hay equilibrio fiscal, entonces asistir a los más desprotegidos no debería ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre, el oficialismo por supuesto, en viajes y en la CIDE, o sea en la Secretaría de Inteligencia, y listo, dice Villarruel. En el puesto número 2 de mis preferidos, Victoria Villarruel dice: no uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana. Tremendo. Y en el puesto número 1, definitivamente mi fab, Victoria Villarruel le responde un usuario que dice: del presidente nos acordaremos, de las o los vice nadie se acuerda, y ella le pone: mejor, así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos. Saludos, remata. Milei en este contexto reposteó en su cuenta de la red X, ex Twitter, muchos cuestionamientos a Villarruel. La vuelve a tratar durante toda la semana de traidora, pero fue Guillermo Francos, el jefe de gabinete, el que admitió una crisis política entre los dos. Eso sin duda es una crisis no institucional, sino una crisis política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que en definitiva los vicepresidentes habitualmente juegan un rol secundario en la política. Juegan por ahí un rol en circunstancias determinadas, como pasó con Cobos, con la 125, que fue una crisis obviamente. Después se apagó Cobos, ¿no? Después de ese tema. En el caso particular de la actuación de la vicepresidenta en la sesión del otro día en el Senado, algunos dicen podía haber hecho más. En fin, son temas opinables. Ahora, ese fue el motivo por el que el presidente tuvo su reacción y después las reacciones que tuvo la vicepresidenta. Son cuestiones que debieran dirimirse de una manera diferente, ¿no? Así las cosas, me parece que Javier Milei y Victoria Villarruel no se van a llevar para nada bien en todo lo que queda del mandato libertario. Les podría hablar de la reunión de Javier Milei y la mesa de enlace agropecuaria que fue con ganas de que le eliminaran las retenciones al campo, pero apenas se llevaron promesas. Podría hablarles de cómo sigue el plan para eliminar la Dirección de Vialidad, plan ahora frenado por la justicia a último momento, y de muchas cosas más, pero hemos llegado al final. Así termina una nueva edición de Los Pasillos del Poder. No dejen de mandarme comentarios y sugerencias de temas que quieran escuchar
a las redes sociales en @NachoGirón. Tampoco se olviden de seguirnos, de activar la campanita y de recomendarnos. Chau, hasta la semana que viene.